Muy bien, pues si queréis, empezamos la sesión. Hoy nos tocaba comentar dos mesetas, la número 2 y la número 3, que si os habéis fijado, cada meseta tiene un año y tiene un título. La 2 lleva el año 1914 y el título Uno solo, varios lobos. Y la 3, la de la geología de la moral, lleva el año 10.000 antes de Jesucristo y hay una especie de cangrejo o, no sé, centollo, algo así. Lo importante es que tiene dos pinzas, como luego comentaremos. Creo que esa es la clave. Y me imagino que lo de 10.000 antes de Jesucristo debe tener que ver con la salida del mar, ¿no? Y la toma de la tierra por parte de los seres que vivían en el mar. Bueno, la primera, no sé si lo habéis detectado, tiene que ver con un texto de Freud. Si no estáis muy familiarizados con el psicoanálisis, quizá no lo conozcáis, pero Freud tiene un texto muy, muy importante que se llama El hombre de los lobos, que es el análisis de un señor, ahora no recuerdo el nombre, es Schneider o no recuerdo, pero es un análisis muy importante que luego retomaron otros psicoanalistas como Lacan después, etcétera, y donde hay una especie de sueño con lobos y por ahí arranca. Si queréis, para hacer este comentario, podemos recordar el esquema del que partimos. Teníamos una primera meseta que se titulaba Rizoma, y en esa primera meseta aparecía ya un concepto que es el de multiplicidad. Y la multiplicidad, recordad que en el momento en que tenía algún tipo de pequeña determinación se convertía en un agenciamiento y el agenciamiento apuntaba hacia dos lugares, hacia un cuerpo sin órganos y hacia un estrato. Pues bien, en la meseta 2, ¿qué tenemos? Tenemos una presentación del concepto de multiplicidad, un análisis, y luego en la siguiente lo que tenemos es una presentación del concepto estrato. Y de esta manera se vinculan con lo que habíamos visto en la primera meseta. Entonces, no sé por dónde queréis comenzar. Comenzamos hablando de las características de la multiplicidad. Recordad que, como hemos leído hace muy poco el Antiedipo, hay muchas cosas que se vinculan con ese libro. Por ejemplo, hay una frase muy bonita aquí cuando dicen algo así como que el inconsciente hace multiplicidades o hace manadas, y que lo importante de la manada de los lobos del sueño de este señor es la manada misma y que intentar reducirla a otro tipo de cosas es un error. No sé, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha aclarado la idea de multiplicidad o no? ¿Os ha parecido complicada? Bueno, por empezar y romper el hielo, intentaré ser breve. Retomando cosas que hemos visto justo en el Antiedipo, una de las últimas ideas que me acuerdo que comentamos en ese libro fue la diferencia entre la lógica, la perspectiva molecular y la lógica, la perspectiva molar, ¿no? Y aquí vuelve a aparecer, aquí en esta meseta se vuelve a retomar, ¿no? Yo creo, para mí lo más interesante, que a lo mejor es donde podríamos empezar a hacer definiciones, son los conceptos de masa y manada. Creo que son de los conceptos clave para entender la multiplicidad en cómo la entienden Deleuze y Guattari, que además, según yo, también se relaciona con la siguiente meseta, la de la pinza del cangrejo. Y claro, aquí la idea de lo molar y lo molecular vuelve a aparecer, ¿no? Lo molar como esa unicidad, como esa parte más estable, como esa parte más racional, más trascendente, y lo molecular como esa parte micro, más relativa, en un sentido más de Einstein o de Whitehead, si queremos, y cómo ambas se vinculan, ¿no? No son lo mismo, pero son como las dos caras de una misma moneda. Y bueno, yo creo que a partir de ahí ya surgen como muchos conceptos, no voy a hablar más de momento para que otras personas puedan dar su punto de vista, pero eso, yo me quedaría con masa, manada, la diferencia molecular y molar que vuelve a aparecer, y a partir de ahí creo que se puede hablar mucho de la idea de multiplicidad.
Ahí en la página 38 hay una afirmación que me ha parecido muy bonita cuando él dice, el lobo es la manada, es decir, la multiplicidad aprehendida como tal en un instante por su acercamiento o su alejamiento a cero, distancias que siempre son indescomponibles. Me ha parecido muy bonita esta idea porque, claro, la imagen de la manada, el sueño de este señor, te hace pensar en un conjunto de lobos con cierta individualidad, etcétera. Sin embargo, en realidad él está diciendo uno de esos lobos es toda la manada, pero determinada en un instante. Y más abajo él dice, el lobo, los lobos son intensidades, velocidades, temperaturas, distancias variables indescomponibles. A mí me parece una frase muy interesante. Y fijaros, creo que a continuación da la clave de a qué se refiere la manada, aunque sea un poco abstracto. Dice, todo un hormigueo, un lobeo. Esta es la cuestión. O sea, la manada de lobos es un lobeo, igual que un montón de hormigas es un hormigueo, es esa intensidad lo que ellos están intentando recoger aquí. Y sí, la distinción que establecen entre masa y manada también es muy interesante, que ya habéis visto, es de Elias Canetti y está también muy bien. A mí me ha parecido muy interesante la crítica que hace un poco más adelante al concepto del yo. Bueno, no habla directamente del yo, pero habla de que no hay un enunciado individual, ¿no? Que todos los enunciados son un producto de un agenciamiento maquínico, habla de agentes colectivos de enunciación, etcétera. Y me ha parecido muy bonita em, esta, esta cita en la que dice que el nombre propio es la aprehensión instantánea de una multiplicidad. Mm. Y bueno, a mí me ha ayudado bastante a entender este concepto de multiplicidad, ¿no? Em, Además, caracterizándola como aprehensión instantánea, también te deja entrever que es algo que continuamente va em, cambiando y transformándose, ¿no? Y que al final es como hacer una fotografía a un instante, pero que el instante posterior, pues esa multiplicidad que configura el nombre propio, seguramente será diferente, ¿no? A la multiplicidad anterior y contendrá otros elementos distintos, otros agenciamientos, etcétera. Claro, fijaros qué interesante es esto. En la página 43 él dice, el hombre de los lobos, siguiendo un poco lo que ha planteado Sergi, el hombre de los lobos, verdadero nombre propio, nombre íntimo que remite a los devenires, infinitivos, intensidades de un individuo despersonalizado y multiplicado. Fijaros, aquí la cuestión es la expresión el hombre de los lobos lo que se ha convertido en un nombre propio, porque es el análisis que hizo Freud, es muy famoso, etcétera. En cambio, el nombre de la persona que hay detrás está borrado. Quiero decir que yo, por ejemplo, no lo recuerdo. Tendría que mirarlo ahora en Google para ver quién era este señor. Es el hombre de los lobos. De hecho, ellos a cada meseta le ponen también un nombre, porque buscan captar un poco esa intensidad. Me explico. Latour, yo creo que Latour es un nombre propio, es una intensidad que recoge una multiplicidad. No Bruno Latour, Latour. El otro día en clase de máster, Miquel les explicaba la teoría del actor red y era Latour, Latour ha muerto Latour, no sé qué. Es Latour. Claro, entonces esto me hace pensar eh, yo puedo decir Francisco, eh, pero es un nombre propio. A priori diréis sí, porque hay una intensidad y unos devenires. Sí, sí, pero es un nombre propio pequeñito, ¿no?
porque no mucha gente lo va a conocer, etcétera. No es como Laturo, por ejemplo, si decimos Gengis Khan o Napoleón, que ni te acuerdas del apellido, es Napoleón, con todo lo que significa guerras, millones de muertos en Europa, la transformación de Europa, etcétera. No sé a dónde quería parar con esto que empezaba a decir, se me ha ido. La idea del nombre propio, ¿no? De cómo conseguir un nombre propio, no un nombre. Todas tenemos un nombre. Pero exacto, esta es mi pregunta. ¿Tenemos un nombre propio? Eh, unas intensidades, estamos multiplicados, etcétera. Un poquito quizás, ¿no? Claro, según Deleuze y Guattari, y leo textualmente, un individuo solo adquiere su verdadero nombre propio cuando se abre a las multiplicidades que lo atraviesan totalmente, tras el más severo Mm. ejercicio de despersonalización. Claro, no sé cómo aplicaría esto a lo que comentabas de Latour, ¿no? No sé si lo que hace que Latour tenga un nombre propio es que se ha abierto a las multiplicidades que lo atraviesan. Exacto, esta es la pregunta, efectivamente. Pero ¿te tienes que abrir tú o te pueden abrir? Porque yo creo que la tour no se abrió, sino que fue abierto y atravesado por multitud de intensidades, etcétera. Es una pregunta muy actor red en el sentido de que, claro, construirte un nombre propio finalmente es juntar esa masa crítica de actores red que te permiten tener una acción, una agencia dentro de esa red, ¿no? Si no consigues acumular en un mismo actor red la suficiente fuerza, poder, capacidad de actuar, pues claro, devienes esa multiplicidad que no llega a concretarse en ningún lado, ¿no? Y por ese sentido me recordó mucho a la idea de agencia de actores, que en el fondo la raíz es la misma, ¿no? La de agenciamiento de Deleuze y Guattari y la de Ujú. agencia en el sentido de esta capacidad de acción que propone la teoría del actor red como concepto clásico vienen como un poco de lo mismo, ¿no? De la capacidad de unificar un camino para crear un punto de paso obligado o un actor que sea capaz de crear influencia, de tener cierto poder o cierta metaestabilidad, ¿no? Dentro de esa red. Pero por otro lado también yo me lo imaginaba, no sé por qué, al principio, antes de escuchar a Francisco de Aserri, yo me lo imaginaba de al revés. No cómo podemos concentrarnos o unificarnos, sino al revés, cómo siendo un individuo o una unificación podemos abrirnos a lo múltiple. Que en el fondo es lo mismo, pero visto desde el otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, será porque me interesa más o porque a lo mejor yo lo he trabajado más desde ahí, la idea de cómo encontrar líneas de fuga, de cómo resistir, de cómo salir de la capsulización o del constriño, ¿no? La constricción. Pero bueno, es un poco lo mismo. Al final es como las dos caras de la misma moneda. Pero es curioso que yo lo haya pensado de la forma, digamos, complementaria a lo que estabais diciendo vosotros. Que la explicación de Enrique se le ha escapado. Algo así como, no recuerdo, si no llega a ninguna parte o si no, algo así, que me ha hecho pensar en, necesitamos un estrato. Se necesita un estrato. Estaba viendo que al final de la página 41 dice, eh, y en el punto álgido de esa despersonalización es donde alguien puede ser nombrado, curioso. Recibe su nombre o su apellido, recibe su nombre o apellido. Adquiere la más intensa discernibilidad en la aprehensión instantánea de los múltiples que le pertenecen
y a los que pertenece. Es decir, Latour, después de muchos años, libros, debates, etcétera, o mejor dicho, Bruno Latour se convierte en Latour y la etiqueta Latour yo creo que designa un poco todo esto, las experiencias personales que hemos tenido o no con él, todo ese conjunto de intensidades, esa meseta, la meseta Latour, que no la estoy llamando meseta actor red porque creo que Latour ya es como un poco el nombre, porque Caló, que es uno de los fundadores, el pobre no tiene meseta. Calón ha desaparecido, nadie lo recuerda. Bueno, estoy un poco bromeando, pero ya veis que el tema de la multiplicidad es importante, porque es como un punto de arranque. Arrancamos de velocidades, intensidades, temperaturas, que como decía Enrique, vamos a necesitar un estrato. Ahora tomaremos la Tierra dentro de un momento. Ah, a mí me parece que en ese texto Deleuze está criticando, no sé, los diagnósticos, ¿no? De neurótico y psicótico, para decir que no se trata de comprender dentro de estos sentidos, pero lo que hay, lo que pasa con con esta persona, el hombre de los lobos, son comprender las fuerzas que actúan, que que, bueno, o sea, las multiplicidades, y que precisamente en la página 42 también, en mi traducción, dice que precisamente en la libido que se constituye de dentro y que no se puede comprender sin se dividir los fluxos variables. Y antes de eso, también dice que habla un poquito del cuerpo sin órganos, que no es un cuerpo vacío y desprovido de órganos como se piensa, como se dice en el nombre, pero pensar além do que el sentido de las palabras, pero justamente es un cuerpo sobre el cual existen órganos, pero son otros órganos. O sea, el desierto es povoado. Esta frase también que es muy conocida. Y no es un cuerpo muerto, pero un cuerpo vivo y que tan vivo que expulsó la organización. Y este cuerpo entonces sería el cuerpo de las multiplicidades y que sería un territorio del rizoma, como si el cuerpo sin órganos es como a priori del rizoma, no sé. Pero, y así tenemos el rizoma y bueno, el campo de fuerzas, las multiplicidades y que se constituye de la fuerza de la libido, al menos así comprendí. Sí, hay una frase que yo creo que también la comentamos en la última sesión que es muy clara, ¿no? Dice, el cuerpo sin órganos se opone no a los órganos, sino a la organización de los órganos. Esta es la clave. Cuando tú organizas órganos, entonces ya tienes un cuerpo organizado, no un cuerpo sin órganos. Me permitió entender un poco, de dónde venía el concepto. Sabéis que viene, que ellos lo sacan del teatro de Artaud, que era este performance tan radical en los años 70 que en el escenario se cosía los, em, todos los agujeros del cuerpo. Ellos lo explican, se los cosía, ¿no? La boca, los ojos, los esfínteres. Y claro, entendí, y eso Artaud lo llamaba eso el cuerpo sin órganos. Y entonces al leer esta frase lo entendí mucho mejor, porque al hacer esto Artaud lo que estaba es desorganizando lo que consideramos normalmente un cuerpo.
Entonces estaba rompiendo con la organización característica de un cuerpo, estaba cerrando nuestros agujeros, etcétera, creando otro tipo distinto de organización. Sí, y lo que Freud tenta hacer es justamente fixar en una organización ya establecida. Y no es Exacto. lo que Deleuze intenta hacer en el movimiento, es mostrar que, bueno, hay distintas fuerzas en los órganos que habitan nuestro cuerpo. Exacto, es decir, Freud intenta poner ahí el mito del Edipo, el drama, la obra de teatro del Edipo en el inconsciente para organizar todo eso, sí, sí. Eh, no hace referencia al lobo, el lobo es manada. El lobo sería un nodo de conexiones, no sería una individualidad, ¿no? A través de esto explica la multiplicidad, ¿no? Y en un ejemplo, que quizá de lo que yo ahora estoy abordando, eh, un dato, un dispositivo de Internet de las cosas, serían estos nodos. Y la ciudad podría verse como la manada. Ujú. No, no sé, estoy muy focalizado Bueno, en lo que estoy trabajando, la ciudad manada. porque serían diferentes nodos que no serían solo individuos, ciudadanos, sino que serían dispositivos, datos, Internet de las cosas, serían toda esta multiplicidad y hablaríamos Fíjate en una de... cosa, José, como te interesa el tema de la ciudad, recuerda que él dice, el lobo es la manada, es la multiplicidad aprendida en un instante concreto por su acercamiento o su alejamiento de cero. Es decir, es como congelas una intensidad en un momento concreto. Entonces, es esa especie de freno que tú metes a una intensidad, a una velocidad, a una temperatura. De repente, eso es el lobo. Es como si coges la manada y en un momento concreto, ¡pum!, congelas ahí en un instante y te aparece un lobo. Entonces, el lobo es como una idea fractal, ¿no? La manada está en el lobo forma parte de la manada. Entonces, te lo digo porque lo interesante, fíjate, más que decir que hay unos nodos en la ciudad, lo interesante sería plantearse cuándo algo se convierte en nodo en una ciudad. Es decir, ¿qué hay que hace que algo sea un nodo? Porque es con la condensación en un instante dado, en un instante concreto de la ciudad. De repente, a partir de algún mecanismo, la ciudad aparece condensada en un nodo. Y preguntarse por ese mecanismo me parece interesante. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Enrique que una vez vi que había puesto en Facebook una foto de alguna manifestación en Chile o algo así, no sé qué. Entonces, claro, de repente el paso de una manifestación que destroza una parte, porque hay un combate con la policía o lo que sea, hace que en esa especie de destrozo, pum, aparezca la ciudad condensada. Ahí tienes el lobo, que es la manada. Por ejemplo, a ti te interesan mucho estos centros de cómputo de datos. ¿Qué es lo que haría que en un momento dado uno de estos centros que almacenan datos, etcétera, se convierta como pum en la condensación de una ciudad o de un territorio? Pues el hecho de que está gastando mucha energía y ha dejado sin luz a otras partes, o que consume mucha agua y entonces alrededor hay un desierto. No sé, estoy imaginando, ¿eh? Sí, sí. Vale. Ujú. Estaba pensando. Sí, sí, no. Perdona, perdona. He cortado a alguien, pero no sé a quién. Parece que era José Luis que se cayó. Se ha caído, sí.
aprovecho el silencio mientras que llega José Luis. Lo que estabais diciendo, sobre todo lo que ha dicho Monique, retomándolo con las cosas, sobre todo para ejemplificarlo con cosas que ya hemos trabajado, ¿no? Para que sigamos manteniendo alguna coherencia, si es que es necesario, ¿no? Claro, yo creo que aquí la idea de unidad que se critica eh, es la idea de clínica, de lo que veíamos en el antiedipo, ¿no? Es justamente la idea de Edipo o la idea de capitalismo, ¿no? De que al final claro, estas multiplicidades, estas axiomáticas, la del psicoanálisis, la del capitalismo, lo que hacen es eso, justamente imponer una codificación, imponer una territorialización muy concreta que impone una estructura a la mente, que impone una estructura al comportamiento social, al socius. Y por tanto, claro, es luego muy difícil escapar de ello, imaginar otras posibilidades. A lo mejor por ahí yo lo he pensado al revés, ¿no? Lo que estaba diciendo yo antes de por qué yo he pensado como de lo uno podemos ir a lo múltiple y no de al revés. Pero yo creo que justamente esta idea, ¿no? Es como un repaso o un retomar la idea de la manada versus lo uno versus el lobo, ¿no? Y bueno, ¿quién hace al lobo? Si el lobo lo hacen desde fuera, como decíamos antes, desde una imposición capitalista o psicoanalística o edípica, o es una construcción, digamos, por otros modos o de otras formas. José Luis, creo que antes ibas a decir algo tú. No, es que se me ha cortado, ¿no? No era en el hilo de lo que ha comentado Francisco, ¿no? Que era ese momento, ese instante donde aparece la ciudad, ¿no? Que me va muy bien para meterlo en el artículo que estoy redactando. Era esto simplemente. Sí, en la página 48, pero él dice que no se trata de, no basta distinguir masa y grupos exteriores, quién participa o quién pertenece, conjuntos internos, pero no es exterior do interior, sí, la dicotomía, creo, pero siempre son relativos, cambiantes, y también son multiplicidades que coexisten y cambian de sitio el tiempo todo. Y, o sea, máquinas, maquinismos, motores, elementos, pero que pienso que también estás trazendo la idea de que no se quiere acabar con el inconsciente, pero también quiere trazer otros tons para la cuestión de inconsciente como algo maquínico. Quieres trazer bueno, Freud tiene esas cuestiones, pero no estoy de acuerdo, pero hay un inconsciente, sí, que no se puede comprender con que todo lo que hay, porque estás el tiempo todo cambiando y en movimiento. O sea, es un inconsciente maquínico. No sé si también, pero no es individual, no, o sea, no es enunciado individual, agenciamientos, productores y libidinal inconsciente. Entonces, es una otra perspectiva de la cuestión de la libido y de lo inconsciente. Sí, exacto. Fíjate, Monique, Freud y después otros psicoanalistas hablan de las formaciones del inconsciente. Y ahí están los sueños, el lapsus, en fin, estas formaciones. Y ellos hay un momento que dicen que una multiplicidad de lobos, de chacales, es lo que remite al estatuto de las formaciones del inconsciente. No es el Edipo, sino que es precisamente la multiplicidad. Entonces, todas las formaciones clásicas del inconsciente, ellos las reducen a la creación de multiplicidades. Y de hecho, creo que al inicio del capítulo ellos dicen, Freud está a punto de descubrir el gran arte del inconsciente, el arte de las multiplicidades moleculares. Entonces, el inconsciente estaría formado por estas multiplicidades moleculares. ¿Sabéis que Santiago Auserón estudió con Deleuze? Él es filósofo. Entonces, él escribió una canción que para él esa canción intenta captar, recoger
la esencia de lo que es una multiplicidad. Y yo me la he abierto ahora en Google, es muy bonita, se titula La vida en la frontera. Si le echáis un vistazo es muy interesante porque es un poco esta idea de las multiplicidades. Y ya el título está muy bien, la frontera, es decir, ni aquí ni allí, en medio, etcétera. Y es el tributo que él rindió a este concepto. A ver si os gusta. Estaba pensando a partir de lo que decía José. El otro día hablaba con Enrique de que el último libro de Eric Sadin se titula La vida espectral. Y a partir de lo que hemos dicho de la ciudad, se me ocurría que te imaginas pensar algo así como la ciudad espectral o la ciudad no existe. La ciudad no existiría hasta que algo hace que en un nodo se condense y aparezca la ciudad. Es decir, hasta que hay un lobo, lo que tienes es una manada. Entonces tienes una ciudad espectral. Y eso sería una idea también muy curiosa, decir que la ciudad no existe. Solo estas condensaciones y ver a partir de qué momento aparecen y cómo. Bueno, si queréis, podemos tomar la tierra. Había una canción cuando José y yo éramos jóvenes de Leonard Cohen. Claro, el resto de participantes son muy jóvenes, no la recordarán. Decía, First we take Manhattan, then we take Berlin. Tú la debes recordar, José, ¿no? Sí, perdona que no me iba el audio y tanto que lo recuerdo. Os he puesto una reflexión en el chat respecto a lo que tú me has comentado. Como no iba el audio, lo he picado en el chat. Mm, Lo que comentabas del fragmento, del momento este en que se visualiza la ciudad espectral, que me encanta esto y me lo voy a copiar, ¿eh? Para ponerlo, ¿no? En el próximo artículo. Y digo, durante una propuesta, los ciudadanos, las redes sociales y los espacios públicos forman un ensamblaje temporal. La organización de la propuesta no depende de un único líder, sino de la coordinación rizomática entre participantes, quienes responden a estímulos en tiempo real, como la presencia de la policía o el cierre de las calles. Sería un poco una transcripción de lo que tú has sugerido, ¿no? Sería ese momento, ujú, ¿no? ujú. Gracias. Yo creo que el ejemplo que has puesto, Pues José Luis, en el chat, bueno, al final es eso, ¿no? Es un acontecimiento, que es esta idea que, bueno, Francisco la ha trabajado un montón, ¿no? Al final, ¿qué es un acontecimiento? En el sentido, se resiste piano, ¿no? Es justamente eso, es esa línea de fuga, esa intensidad que toma forma, que toma rodaje, ¿no? Y que como una bola de nieve bajando por la montaña tiene un efecto, crea la avalancha y la avalancha luego pasa y aparentemente no ha pasado nada, ¿no? Pero la montaña y el paisaje ha cambiado. En el fondo esa sería la idea de cómo un copo de nieve crea toda una multiplicidad que sí que tiene un efecto, ¿no? Lo que decíamos antes de Bruno Latour o del Lobo, son otros ejemplos que vienen un poco a decir lo mismo. ujú. Gracias. Pues como yo tengo un poco de frío en el agua, propongo tomar la tierra, a ver si hay un poquito de sol y estamos más calentitos como crustáceos. Si queréis, claro, fijaros, ellos dicen, los estratos son muy importantes, eso lo tenemos todos y todas claro. Y dice, ¿qué hace el estrato? El estrato aprisiona intensidades y fija singularidades. Y aquí voy a destacar yo los dos elementos que me quedo, ¿eh? Si luego queréis los discutimos, si no, no. Dice, en sistemas de resonancia y redundancia. Me parece importante, resonar y redundar. Sistemas de eco.
y de repetición. Que no sé si sabéis que para algunos clásicos, eh, como en la teoría de sistemas de Luhmann, la redundancia es clave. De hecho, ellos definen la burocracia a partir de la redundancia. Que haya como varios mecanismos para hacer la misma cosa, etcétera, es muy importante en la teoría de sistemas. Y claro, la gran pregunta es cómo tomamos la Tierra, cómo salimos del mar y tomamos la Tierra. Y para ellos, y esto creo que es lo más difícil del capítulo, no sé si os lo ha parecido a vosotros, es entender que los estratos van de dos en dos. Esto es como curioso, ¿no? Dos, un paquete de dos, siempre van de dos en dos. Y es efectivamente la doble pinza. Hay dos articulaciones para tomar la tierra. Supongo que lo recordáis, que es sedimentación y plegamiento. Vamos a tomar la tierra saliendo miles de crustáceos, nos vamos a sedimentar, luego habrá un plegamiento y se irá generando un estrato. No quiero aburriros, pero fijaros, nada más empezar el capítulo lo dicen cuando hablan del bogavante, que ya habéis visto que Dios es un bogavante para ellos. Dios es un bogavante con una doble pinza, un doble vine. Me parece chula esta idea de Dios como bogavante. Dice, la doble articulación consiste en, la primera articulación selecciona, extrae de los flujos partículas inestables, unidades moleculares, cuasimoleculares. La segunda articulación crea estructuras estables, compactas, funcionales, compuestos molares. Es decir, sedimentamos lo molecular, pum, hay un plegamiento y ya estamos en lo molar. Es como una construcción. Claro, necesitamos algo estable, necesitamos atrapar las intensidades, fijarlas. Necesitamos esa resonancia, esa redundancia. Pero no es algo duro, pero algo creo que se puede cambiar también. Claro, es una buena reflexión. No es algo duro, pero sí es algo estable. De ahí esta idea de estrato. Me ha gustado la idea, la broma de que Dios es un bogavante, un cangrejo, ¿no? Pero en el fondo la metáfora es bastante evidente, ¿no? O sea, al final es un poco. Este capítulo, esta meseta, yo la entiendo como la alternativa a lo que acabamos de ver, ¿no? La alternativa a la idea de lo uno versus la multiplicidad. ¿Cuál sería? Sería la idea de la inmanencia. Yo creo que esta meseta es la idea de la inmanencia desde el sentido de Les Iguatari. Y la idea entonces de que Dios es un bogavante o es una pinza de un cangrejo es la idea, entre comillas, sencilla de que Dios no es trascendente, Dios sería inmanente, ¿no? La idea de Dios en un sentido mucho más panteísta, en la lógica de Spinoza, de Don Scotto, esa sería un poco la idea, ¿no? De que en el fondo cualquier concepto, cualquier enunciado, cualquier objeto, cualquier territorialización en definitiva, no deja de ser una de las partes que lo componen, ¿no? La otra sería esta que José le hubiera gustado mucho, que sería esa parte como más fantasmagórica o llamémosla como queramos, ¿no? Espectral, que sería la parte potencial. Que es igual de real, aunque no la podamos ver, aunque parezca que no está aquí, pero que también compone cualquier idea, compone cualquier objeto, compone a Bruno Latour, compone al lobo, compone a cualquier elemento, ¿no? que queramos considerar. Y esa es la metáfora del bogavante, ¿no? Igual que el cangrejo no puede tener la pinza, no tiene sentido solo con una patita trascendente,
tampoco tiene sentido solo con el dedo inmanente. Son ambos y ambas ideas las que tienen que ir en conjunto, ¿no? Lo potencial que rodea y que también conforma el objeto y lo actual, ¿no? Y aquí, bueno, pues también se incorpora todo lo que leímos el año pasado a final de curso sobre la materialidad y bueno, pues estas ideas actuales sobre la ciencia, etcétera. Solo un paréntesis, no sé si... Claro, no está el chico chileno. ¿Cómo se llama el chico chileno que está en Francia? No recuerdo ahora el nombre, que le gusta mucho este autor francés. Ay, se me ha ido. ¿Cómo se llama el chico que es así como yo, poco calvo? Bruno, Bruno, exacto, Bruno. Porque no sé si os habéis fijado que en el otro capítulo aparece la palabra equilibrio metaestable, en el capítulo de la multiplicidad. Y en este aparece la idea de transducción. En castellano está en la página 66 y habla de transducción para explicar la amplificación de resonancia entre lo molecular y lo molar. Se daría entre lo molar y lo molecular, se daría una transducción. Y bueno, me ha llamado la atención porque Simondón está presente. Lo citan, ¿eh? En este capítulo aparecen las notas citado, pero es importante la obra de Simondón en este libro. Sí, sí. Y como a Bruno le gusta mucho Simondón. Bueno, yo creo que la idea más importante del capítulo, esta es mi opinión, ¿eh? Es que creo que en realidad este dios bogavante, sus dos pinzas, tienen que ver con el contenido y la expresión. Creo que la principal idea que hay aquí es que ellos recuperan no sé cómo se pronuncia, a Henslev o Henslev, este autor, que por cierto he visto que hay una editorial argentina, Jorge Castillo lo anunciaba en Facebook, hay una editorial argentina que ahora estaba publicando uno de sus libros más importantes en castellano. ¿Y qué hacen? Claro, ellos lo que hacen es una cosa interesante. Ellos dicen, normalmente contenido y expresión se han asociado con materia y forma. El contenido se equiparaba con materia, la expresión con forma. Y ellos a partir de Hensley dicen, no, eso es un error. Hay contenido y expresión en la materia, hay contenido y expresión en la forma. Y esto nos pone ya, nos prepara para las siguientes mesetas que tendrán que ver con la lingüística. Pero fijaros, yo creo que las dos pinzas del cangrejo, las dos grandes pinzas es esto, la cuestión del contenido y la cuestión de la expresión. Y de hecho en algún momento ellos lo dicen contenido y expresión son las dos variables de una función de estratificación. Es decir, si queremos crear estratificación, en una multiplicidad, en un agenciamiento, necesitamos estas dos variables, contenido y expresión. Me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, si José quiere crear estratificación en su ciudad espectral, necesita estas dos variables, aplicarlas. Una manera de explicar cómo se desarrolla contenido y expresión. Y entonces ahí aparecerá un estrato.
¿Podría trazer un ejemplo de aplicación? De aplicación de contenido y expresión. Sí. Sí, ellos más adelante nos van a dar un ejemplo que es quizás el más fácil, también es muy bonito, que es el de la literatura. Es decir, tú te conviertes en un autor, bueno, ellos dicen, un autor siempre escribe la misma novela. ¿Por qué? Porque un autor encuentra un estilo propio, una voz propia. Es decir, un autor, cuando tú encuentras una manera específica para esta variable contenido y una forma específica para esta variable expresión, generas un determinado tipo de estrato. Y a eso es a lo que llamamos autor. Por ejemplo, si yo ahora digo, eh, no sé, un autor muy importante, muy característico, eh, no se me ocurre ninguno. Bueno, James Joyce, por ejemplo, es muy característico. Este tipo de nombres que cuando tú los oyes, inmediatamente evocas una manera muy concreta de novela. Siempre es la misma en todos ellos, ese es siempre el mismo estrato. Y esta es la conjunción de contenido y expresión. Eh, no sé si es demasiado abstracto, no se me ocurre ahora nada más concreto, lo podríamos pensar, pero la idea es esta, encontrar estas dos variables y ahí tienes ya una función de estratificación. De hecho, fijaros, en realidad cuando bromeábamos con lo de la tour, un poco esta es la idea. Este nombre propio, este estrato, es un poco eso. La tour es siempre un determinado tipo de contenido, más o menos, y también una manera de expresarse. Y ambos están conjuntos, que creo que esta es la clave. Es decir, las dos pinzas tienen un cuerpo central, están unidas, no van por separado. O sea, el dios bogavante tiene un cuerpo. Sí, pero no sé si como no que represente el cuerpo del hombre Latour, pero lo estilo que se cría, ¿no? No el Sí, lo del cuerpo lo único que lo mencionaba es para que viéramos que las dos pinzas están unidas, no están separadas. Van al unísono, operan al unísono. La otra, no sé, el otro ejemplo para entender lo de las pinzas del cangrejo, eh, se pueden poner, todas las dicotomías en el fondo se pueden poner como ejemplo, ¿no? Pero saliendo de la idea de contenido y expresión, es la idea estructuralista de significante y significado, por ejemplo. Ese es el otro ejemplo, ¿no? Desde la lógica de la doble pinza, de la inmanencia, claro, la lógica saussuriana clásica, ¿no? De que el significado va por un lado y el significante va por otro, se elimina. De hecho, lo que proponen, y es la idea que hemos trabajado muchos años aquí, es la idea de lo significante como esa parte potencial, ¿no? Que rodea, que permea. Tanto el significado como el significante, y que ambos elementos son necesarios, no hay ninguno que sea primario, ¿no? Sino que ambos tienen que ir de ese cuerpo general, como decía Francisco, de las dos pinzas del cangrejo. No es que el significado sea prioritario, sea primario, bueno, es uno de los elementos, pero necesita de todo ese agenciamiento y toda esa multiplicidad que lo rebase y que lo supera por todos lados. Y que, bueno, claro, efectivamente de pronto aparece un concepto, la ciudad, el lobo, Bruno Latour, James Joyce, llamémoslo como queramos, que estratifica un significado y un significante, pero no debemos darle la primacía al significado, porque esa es la idea que en el fondo, como decíamos al principio, Deleuze y Guattari están criticando del psicoanálisis. Y ahí está toda la crítica a Lacan también. De hecho, fijaros, podemos ser más precisos todavía. En la página 63, casi abajo,
Fijaros qué precisión hay aquí. Abajo ellos dicen, consideremos ya un primer grupo de estratos. Se les puede caracterizar diciendo sumariamente que en ellos el contenido, forma y sustancia, fijaros, forma y sustancia en el contenido, es molecular y la expresión forma y sustancia molar. Entre los dos la diferencia es fundamentalmente de grado, de tamaño o de escala. La doble articulación implica aquí dos órdenes de tamaño, pero lo que me interesa es lo que dicen a continuación. Fijaros, dice la resonancia, la comunicación que se produce entre los dos órdenes, es decir, esta resonancia es la que instaura el sistema estratificado. Es decir, que una vez tenemos algo molar, algo molecular, la transducción entre ellos, que es la conexión, esta resonancia, esta redundancia, es lo que nos va a generar el estrato. Ahí tenemos el estrato. ¿Me explico? Esto es bastante específico. Que por cierto, la idea de transducción me gusta mucho, ya la vimos con Simondon. Es más bonita que la de traducción, porque la transducción implica siempre un cambio cualitativo. Y fijaros, para que José necesita en su ciudad espectral, vamos a crear estratos en la ciudad espectral. Si queréis, como decía Enrique, un acontecimiento, ¿no? Pero vamos a necesitar que haya contenido y expresión que nos generen ahí algo molar y molecular y que se establezca una transducción, una redundancia entre lo molar y lo molecular. Y ahí ya tendremos a comenzar el estrato. Sigue siendo muy abstracto todavía, ¿no? No sé, para mí, yo puedo comprender, no sé, cuando pienso en la ciudad, pienso que lo molar son las instituciones y lo molecular puede ser la comunidad, las periferias, donde hay las resistencias, pensando en Foucault, que donde hay resistencia también hay poder y hay cambio, hay transformaciones. Entonces es una ciudad espectral, viva, viva, que está en todo el tiempo en movimiento, pero lo molecular también es un poquito duro, pero se puede cambiar también. Claro, pero creo que donde estamos todavía fallando es en esta idea de pensar la ciudad como esta cosa grande, etcétera. Creo que lo que ellos nos están proponiendo es una cosa un poco distinta, que es decir, a partir de algo, de una condensación de algo concreto, ver cómo ahí se despliega la ciudad. Por ejemplo, escuchándote, Mónica, estaba pensando, a ver si se me ocurrió algo, como en una favela concreta, ahí está Río de Janeiro. ¿Me explico? Pero es esta idea de que la favela, en un momento dado, por ejemplo, en un incidente en el que entra la policía, no sé qué, no sé cuánto, ¡pum! Ahí está Río de Janeiro, en la favela. Por eso de ahí la idea de ciudad espectral. En realidad no existe hasta que en un acontecimiento ahí aparece toda la ciudad. Y luego no sé si aparece esto del estrato es porque aparece algo que hace que la favela se vuelva repetitiva, muy importante, esté en todas las noticias, etcétera. Sí, sí, como si este
ese hecho se reducise todo a ese, Exacto. no, cuando Es pasa muchas ciudades dentro de las ciudades, ¿no? efectivamente, es la figura de la metonimia. ¿En qué momento la parte está recogiendo al todo? ¿Qué ha pasado para que una parte recoja al todo? Esta es un poco la idea. Por eso, tú podrías decir la ciudad es espectral, no existe hasta que de repente hay una parte que, ¡pum!, recoge el todo y ves ahí la ciudad. En el caso de José, estos centros de almacenamiento de datos que se están construyendo en algunos lugares, o en el caso de algunas ciudades brasileñas, sí que es verdad que hay momentos en los que una favela concreta, porque además hay muchas en estas ciudades. Yo ahora no recuerdo los nombres, pero me acuerdo cuando se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en Río, que por las noticias circularon imágenes de cómo el ejército y la policía entraba en una favela concreta, como si aquello fuera un campo de batalla. Entonces, de repente, en esa favela, que no recuerdo el nombre, ¡pum!, estaba Río de Janeiro, los Juegos Olímpicos, etcétera. Por ejemplo, en una desocupación de un casal de una casa, ¿no? De un piso, de un barrio de Gracia, ¿no? Aquí sería donde se Ujú. manifestaría, ¿no? La ciudad como tal, ¿no? Eh, los antiocupas, los ocupas, la policía, los vecinos. eh, Las normativas del ayuntamiento, todos los bulos sobre la migración, la violencia, etcétera. Sí, creo Ya veo que, que, perdona, Monique, no, que es bueno pensar también en la cuestión de la biopolítica, ¿no? También, pero también en caso de Rio de Janeiro y otras ciudades, creo, la cuestión de la necropolítica también como narrativas de organizaciones políticas es muy fuerte también, ese concepto Ujú. de necropolítica. Bueno, nos hemos quedado clavados en el ejercicio de crear estratos. Es una pura especulación. No sé si hay más cosas que no se entiendan del capítulo. A mí me ha parecido interesante cuando habla de esta nueva forma de expresión, de este desplazamiento de la genética al lenguaje. No sé si lo he entendido bien porque me ha parecido bastante complejo el capítulo y lo he tenido que leer un poco eh, por encima, pero habla también en base a esto a la aparición de la traducción por contraposición a la transducción y, y cómo el lenguaje pasa a representar, a tener esta característica que lo hace diferente a, a lo demás y que le permite representar a todos los demás estratos, ¿no? Y bueno, hablan de cómo así em, aparece una concepción científica del mundo, etcétera, ¿no? Y me ha parecido interesante, no sé si lo vinculan directamente a esto, pero luego hablan de que aparece como esta ilusión constitutiva del hombre, ¿no? Que deriva de esta sobrecodificación del lenguaje. Ujú.
Sí, me he quedado un poco atrapado con toda esta cuestión, me parece interesante. Sí, sí. Casi al final del capítulo, en relación con lo que dice Sergi, aparecen dos nuevos actores en escena que les tendremos que seguir la pista. Yo creo que no están muy bien explicados todavía, aunque hay como intentos de definición. Uno es la idea de plan de consistencia, que tendremos que seguir investigando en las siguientes mesetas, y es importante. Y, por supuesto, el concepto de máquina abstracta, maravillosa máquina abstracta. También tendremos que estar ahí atentos. Ya tenemos más personajes en esta obra. Como estamos medio encallados, una cosa que podríamos hacer ahora que no hemos todavía sacado es relacionar estas dos mesetas con el tema de la IA y de la tecnología Ujú. algorítmica y todos los temas que nos interesan, ¿no? Creo que, por ejemplo, una gran pregunta muy genérica que podemos retomarla de diferentes formas sería, bueno, si justamente la inteligencia artificial nos multiplica o nos estratifica, o si hace las dos cosas a la vez y en qué sentido, ¿no? Que se desprende de esa unificación, estratificación y de esa multiplicación, ¿no? Cómo la entendemos y cómo la sentimos. Ujú. También nos podemos preguntar si la IA es molar o molecular. Yo creo que esa es la pregunta que llevamos haciéndonos siempre, todos estos años en el fondo. Es nuestro ritornelo. A veces en el debate sí que nos hemos acercado a la definición de IA como máquina abstracta. Si le echáis un vistazo a la definición que dan, a veces la IA se parece un poco a esto. Yo sí que creo que nos multiplica y ¿Por nos qué? inyecta ¿En qué sentido? velocidad, nos inyecta velocidad, nos da otra intensidad. Porque nos ofrece más potencialidades, ¿no? Sabéis que Zoom, este que yo tengo aquí no, pero he visto que hay ahora un Zoom que incorpora una inteligencia artificial, que sale un icono amarillo aquí abajo, y esta inteligencia artificial te permite hacer cosas como resúmenes de lo que hemos discutido, transcripciones, no sé si lo habéis visto. Por lo tanto, introducida aquí la IA, generaría una densidad y una profundidad en esta reunión curiosa. Incluso puede traducir, si no recuerdo mal. Y no sé por qué aquí no sale. Imagino que yo tengo una versión que no es. Esta versión la financia el departamento y evidentemente no debe ser la más cara. No sé, pensando en la provocación del Enrique, ¿no? Sobre, me parece que la IA, no sé, pensando ahora, puede ser un extracto, un extracto Nos, que nos estratifica. sí, sí, que está como un territorio que podemos habitar y también está como intrínseco en las cosas que se crean con eso. Se sale junto, entonces ya está, ya hace parte de como un todo. Es un extracto que creo que está para quedar por mucho, así, no sé. Yo estoy de acuerdo, pero mi impresión es que
casi es más que un estrato, ¿no? En este momento. Bueno, pero es que la idea entonces es que si es un estrato, siempre son dos cosas. Siempre va a ser dos, Mm, por lo menos, ¿no? Y si es dos, ya mm. es multiplicidad. Y volvemos al principio, ¿no? Que es la... Yo creo que eso es lo importante a resaltar, ¿no? O sea, que no es solamente, yo creo que si salimos de aquí, de la reunión de hoy, quedándonos con la idea de que Deleuze y Guattari proponen una oda a lo múltiple, es una simplificación demasiado genérica del texto, ¿no? O sea, en el fondo lo que están resaltando es, por un lado, sí, la idea de que la unidad y lo individual, que es la idea occidental de la ilustración, se puede problematizar, pero aún así la retoman en el sentido de que obviamente para seguir caminando, seguir entendiéndonos, seguir habitando la ciudad, poder hablar, tenemos que hacer intensidades, tenemos que hacer estratos, o sea, son necesarios, ¿no? Pero que siempre están envueltos de una multiplicidad y que esas multiplicidades siempre se aterrizan, ¿no? Y es un poco la continua espiral que no acaba nunca. Entonces, claro. La idea de si la IA es molar o es molecular es las dos cosas, en las dos pinzas del cangrejo unidas. Si la IA nos estratifica, como decía Monique, o nos multiplica, como decía Francisco, las dos cosas, ¿no? En el fondo es la idea de que la IA lo que hace es crear una posibilidad, un nuevo territorio, si lo queremos ver así, y cada territorio tiene sus particularidades, tiene sus montañas, tiene sus accidentes geográficos, tiene sus recursos, tiene sus posibilidades y son las que son. Ya podemos apropiárnoslas, podemos evitarlas o no, de qué manera, ¿no? Si se convierte en una axiomática de la que no se puede escapar. Bueno, ya son diferentes características que tendrá en cada momento que la definimos. Ok, a ver qué os parece este argumento, porque claro, si Enrique lanza el guante hay que recogerlo, no se puede quedar ahí tirado en la arena. Hay que resolver esa pregunta. Fijaros, primero la pregunta, él dice, ¿nos multiplica? Primera cuestión. Cuando decimos nos, es a nosotros, es decir, a un estrato, a ese estrato que llamamos sujeto, individuo, que tiene un nombre, etcétera. Esta sería un poco la cuestión clásica, ¿no? A mí, Francisco me multiplica, Enrique, a Monique la multiplica. Primera cuestión. Dos, fijaros, si ellos en la página 75 creo que dan un argumento que puede ser divertido. Dicen, bajo los contenidos y las expresiones, el plan de consistencia o máquina abstracta emite y combina signos partículas, partículos. Atención a este concepto que volverá a salir, es muy importante, signos partículas, que hacen que el signo más asignificante funcione en la partícula más desterritorializada. Bajo los movimientos relativos, el plan de consistencia o máquina abstracta efectúa conjunciones de flujos de desterritorialización que transforman los índices respectivos en valores absolutos. Esto parece un galimatía. Parece de, ¿cómo qué? ¿Qué es esto? Pero la clave aquí es esta cuestión de que se emiten signos partícula que permiten que lo más pequeño, lo más desterritorializado, etcétera, haga que índices se conviertan en valores absolutos. Quizá podríamos decir, sí, la IA nos multiplica porque la IA es una gran máquina de signos partícula, de partículos. Me gusta esto de partículos. En castellano, no sé cómo está en portugués, pero en castellano pone partículas. Entonces, fijaros, la IA, ¿qué haría? Permite que lo más asignificante, y os gustan mucho las semióticas asignificantes desde hace un par de años, lo más asignificante funciona con lo más desterritorializado, que podría ser algo tan grande como el capitalismo. Entonces, algo asignificante funciona con lo más desterritorializado. Y podemos efectuar conjunciones, unir flujos de desterritorialización y convertir índices en valores absolutos. Tremendo. O sea, la IA nos multiplica sin ninguna duda. No sé si es muy abstracto o no. Pero vamos a quedarnos, lo vamos a simplificar. La IA permite crear nuevos signos partícula que hacen todo esto.
esta conexión desde lo más asignificante a lo más significativo, desde lo más territorializado a lo más desterritorializado, desde lo más molecular a lo molar, etc. Quizás haya un argumento ahí para responder a Enrique. Y también produce nuevos valores también, no sé. Efectivamente, claro, pero valores absolutos, dicen ellos, ¿eh? O sea, es decir, axiomas, como veíamos en otras sesiones pasadas. O sea, podríamos estar creando axiomas. Pero no sé, también pienso que se puede aplicar esa definición a la esquizofrenia, no sé por qué. Sí. ¿Tú crees? No sé. Sí, Monique, No sé también, pero porque tal vez. también es algo que puede, que es de la orden de lo inesperado, pero que se puede crear muchas cosas también cuando no se Mm, tiene mm. significado. Y Vale, es, tienes razón. Como veíamos en el antiodipo, la esquizofrenia opera con el esquizo, la esquicia, que podría hacer esto. Bueno, entonces la IA es esquícica, es esquizofrenia. sí, eso estoy de acuerdo, puede ser. En este momento que estamos buscando sentido, sí, creo que podemos equiparar un poquito. Claro, a mí lo que me pasa es que pienso, vale, sí, la IA nos multiplica de alguna forma, pero ¿hacia qué dirección, no? Quiero decir, ¿hasta qué punto es posible una línea de fuga que escape de la axiomática capitalista? Si es que queremos plantear esa cuestión, obviamente, pero claro, no sé, está pensando también en lo que hemos comentado en el primer capítulo, el capítulo 2 en el de uno solo varios lobos, que hablábamos de cómo el cuerpo sin órganos se opone no tanto a los órganos, sino a la organización de los órganos, ¿no? Y estaba pensando en que si consideramos a la IA o a las tecnologías vinculadas a la IA como un órgano exosomático organizado de alguna forma siguiendo una axiomática capitalista, ¿no? ¿Cómo sería una desorganización de nuestro vínculo con la IA? Em, Buena reflexión, Sergi, pero yo, fijaros, no lo pensaría diciendo la IA es un exorganismo, como diría Stigler, que ya recoge la axiomática capitalista, sino que yo lo pensaría en términos procesuales, es decir, es un exorganismo que permite alcanzar este nivel de la axiomática capitalista. Porque en toda esta discusión yo todo el tiempo estaba pensando, claro, aquí la pregunta que no estamos respondiendo es ¿qué tipos de signos partícula emitiría la IA? ¿Qué tipo de signos partícula? Porque en función de eso tendríamos el alcance de unos valores absolutos o de otros. Entonces, yo creo que sí que permitiría la axiomática capitalista, pero también podría permitir otras. Y por ahí vendría como un rayito de esperanza, ¿no? Quiero decir, no sería una especie de condena capitalista, es en sí misma un exoórgano capitalista. No tengo ni idea de qué signos partícula, habría que pensarlo, ¿no? Pero fijaros, aquí ya hay otro actor que volverá a aparecer más adelante que yo no he mencionado. No recordaba que aparecía. Es el tema de lo asignificante, que lo volveremos a recuperar en otras mesetas. Y es importante para ellos. Pero no sé, pensando también en la cuestión de la IA, creo que sí se puede multiplicarnos, pero también pienso con la cuestión de lo imaginario que estás eh, eh,
en la fabricación de la IA, de algoritmos. Un ejemplo es un coelho, no sé cómo se, un rabbit, que hay un ejemplo en la internet que un chico pide que, bueno, dame una imagen de un coelho. Y, bueno, quiero un coelho feliz. Y empieza a ser un coelho muy feliz. No, quiero más feliz, más feliz. Y aparece el coelho de Alicia del País de las Maravillas. Un coelho muy así, casi esquizofrénico, no sé. Está loco, sí, sí. Pero creo que son imágenes entonces que ya circulan, ya están en nuestros imaginarios y eso, por ejemplo, es un imaginario muy localizado también, situado, ¿no? Entonces también pensar cómo ultrapasar las imágenes que ya están hasta los días de hoy producidas por la humanidad y producir otras cosas también en los códigos de la IA. Creo que eso también puede ser un desafío para los días de hoy, en lo potencial creativo de la IA. Porque si no se puede quedar haciendo vueltas y no se explora mucho en lo que se puede. Bueno, es interesante que hoy nos hayamos quedado un poco atrapados y hayamos sido muy especulativos precisamente en la meseta del estrato, que quizás es de lo que se trata en esta meseta, ¿no? De crear sedimentos y atrapar plegamientos, ¿no? Bueno, no sé, tengo la sensación de que hoy hemos llegado hasta aquí. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Podemos llevar la idea de la ciudad espectral a la IA y hablar de una IA espectral. Bueno, en el fondo sí, ¿no? Yo creo que de alguna forma el objetivo a largo plazo, si seguimos con elucubraciones de la IA, es justamente esa, ¿no? Envolver nuestra cotidianidad en todos los aspectos. Y aparecer fuera de ese, o sea, encarnarse, si seguimos con la metáfora del espectro, ¿no? Tomar forma en lugares muy concretos, sea nuestro reloj Sí, 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 sí. inteligente, nuestro móvil, el ChatGPT, en una cámara ultra inteligente, ¿no? Y en el resto del tiempo, justamente eso, es espectral.
estar en todos lados, pero sin estar y solo aparecer o recordarte que está ahí en momentos muy concretos porque tú lo necesites o porque tenga necesidad de aparecer, ¿no? Bueno, al fondo es eso, es crear otra mente, otro espíritu fuera de nosotros. Y esa sería un poco la idea, ¿no? Que esté en todos lados sin estar. ¿Qué te parece? Porque claro, como mente y espíritu son un poco clásicas, ¿qué te parece máquina abstracta? Claro, sí, 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 esa es la idea en el fondo, claro. Y efectivamente, la pregunta sería, ¿cuándo se efectúa la IA? Que es una máquina abstracta, es espectral, está por todas partes, en todos los cacharritos. ¿Cuándo se efectúa? ¿A partir de qué acontecimientos, efectivamente? Ujú. Pues las dos siguientes, yo diría que nos tocan dos, la siguiente sesión. Voy a mirar. Sí, son sobre el lenguaje. Son un poquito más largas que estas y os tengo que confesar que a mí me gustan mucho. Me parecen de las mejores que hay en el libro porque desarrollan una crítica a la lingüística muy buena, ya lo veréis. Yo creo que las vais a disfrutar mucho. Luego sí que vendrá alguna que son un poquito más espesas. Por ejemplo, la de cómo hacerse un cuerpo sin órganos o la rostridad, ya veréis, son un poquito más abstractas. Pero estas sobre el lenguaje están muy bien. Yo estaba pensando, ahora que Enrique ha hablado un poco también de el devenir de la IA, hay un momento en el capítulo, el tercer capítulo creo, que hablan del medio asociado y de cómo los medios actúan em, por selección, como seleccionando o sancionando algunos códigos indirectamente. em, y me preguntaba, o sea, determinando un poco o condicionando cuál es el devenir de un organismo, ¿no? Y si planteamos la IA como un exorganismo, ¿no? Desde Stigler, claro, igual podría ser interesante pensar en cuál es ese medio asociado a la IA y cómo puede condicionar el devenir de la IA, ¿no? Pensar en acontecimientos que pueden ocurrir a nivel, sé, geopolítico, etcétera. Em, Pues me no parece sé. una pregunta muy interesante, Sergio, porque es verdad que siempre pensamos presuponiendo una especie de homogeneidad en el medio. Y no, no, tienes razón. Hay variaciones en ese medio asociado. Me parece interesante, sí, sí. Sí, lo decía pensando un poco porque ahora estoy trabajando en la cuestión de, bueno, un artículo vinculado a teletrabajo, al proyecto de Tegueso, y estaba pensando en cómo, por ejemplo, la pandemia de COVID condicionó muchísimo el devenir de la práctica de teletrabajar, ¿no? Em, Impulsándola muchísimo, por ejemplo. Y eso obviamente pues ha condicionado también otras tecnologías, el desarrollo de la IA seguramente en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece interesante. Es un poco especulativo, ¿no? Obviamente, pero sí. Sí, yo sigo dándole vueltas a los de espectro y ahora estaba pensando que era el manifiesto comunista, ¿no? Que un espectro recorre Europa de Mars, ¿no? Efectivamente. Y también en Matt Fisher, ¿no? También. No me acuerdo en qué libro de Fisher también, ¿no? La jauntología. Ahora que lo dices, ay, ¿no había alguien que hablaba de una psicología social espectral? Ay, no, no recuerdo ahora. El libro creo que es Los fantasmas de mi vida, el de Sí, de Cid. Fisher. Mm, Perdón. claro, claro.
Bueno, si queréis antes de irnos, un comentario muy rápido de organización. Os iba a enviar un email. No pudimos hacer la sesión de Sergi del análisis de casos. Entonces estaba mirando nuestro calendario y una posibilidad sería, a ver qué opinas, sería mover las sesiones pero solo de análisis de casos. Es decir, que a ti te tocase cuando le debería tocar a Juan Pablo pasa a mi posición, yo a la de Joan y Joan lo ponemos una semana más tarde cuando acabe el seminario. Esa sería una opción, ¿qué te parece? Sí, sí, me parece bien, me parece bien. Tal vez Entonces, podré presentar, en lugar del caso en el que estoy trabajando ahora, vinculado al teletrabajo, el proyecto que tenemos con Joan Rovira, en el que vamos a investigar Neuralink. Así que, ujú. Entonces, en mi tabla te tocaría el 11 de febrero. Bueno, os lo enviaré por email a todos porque hay mucha gente que hoy no está, vale. pero sería esto, moverlo de esta manera. Sí, por mi parte, me parece bien. Bueno, pues no sé, hoy hemos tenido una sesión espectral que no deja de ser curioso, ¿no? Que el espectro se haya vinculado al estrato, ¿no? Que a priori parecen como muy contradictorios, pero se han vinculado. Y bueno, no sé si queréis hacer algún comentario o nos marchamos a descansar. Bueno, pues por hoy yo creo que ya está bien. Que tengáis un buen descanso y nos vemos en 15 días. Venga, Venga, chao. chicos. Chao, chao. Un Adiós. abrazo.